Vamos a hablar de un tema que es bastante controversial, pero que a mí me llama la atención porque es un tema que pasa mucho en las iglesias evangélicas. Y lo traigo a la palestra porque me, me llegan comentarios y la gente comenta, especialmente la juventud, ¿ah? Comenta, dice, no, dice, yo no voy a la iglesia evangélica porque te prohíben hacer esto y te dicen que no podemos hacer esto otro y que no podemos hacer aquí, que no podemos hacer allá. Algo que es correcto, ¿ah? Algo que es correcto. No vamos a decir que no es correcto, pero vamos a hablar un poquitito de eso hoy. Amén. Vamos a hablar un poco de esto. Amén. ¿Qué se les viene a la mente cuando ustedes ven un letrero como este que está aquí? Abran micrófono nomás y opinen. ¿Qué se les viene a la mente cuando ven un letrero como este, por ejemplo? Prohibido. Cuando dice prohibido el paso, no se prohíbe la entrada, no se puede pasar por aquí, o prohibido hacer esto otro. ¿Qué se les viene a la memoria, a la mente, Luis? Impedimento, bloqueo. Un impedimento, un bloqueo, ¿verdad, hermana Mercedes? ¿Alguien que más quiera decir algo por ahí? Se imagina que es que peligro, por así decir. Amén. Claro, peligro porque prohibido, por algo están prohibiendo. Bueno, es lo que se me viene ahora. Amén. Muchas gracias, hermana Mercedes. Si alguien más quiere hablar, hable nomás porque no los veo a todos. Así que si alguien quiere hablar, abra su micrófono y me interrumpe nomás, ¿ya? Sí, efectivamente, cuando uno ve este letrero, uno inmediatamente se para así en seco y dice, chuata, no puedo hacer esto o no puedo pasar para allá. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con prohibir? ¿Qué pasa con prohibir, verdad? ¿Es bueno? ¿Es bueno o es malo prohibir? Pregunto. Abra el micrófono. ¿Es bueno o es malo prohibir? María Se imagina que Mercedes. es bueno. Se imagina que es Ya, bueno. ya, Es bueno. A mí se me viene a la mente cuando yo, por ejemplo, le prohibía algo a mis hijos. ya, ok. Entonces, si yo le estaba prohibiendo, no era porque yo quería ser odiosa, por así decir, sino que es Ok, para el bien de él. Eso. ya, era para el bien de ellos. Ok, ¿alguien más quiera hacer algún comentario? Bueno, es malo prohibir. Ahí, abra micrófono. Están detrás de una pantalla, así que atrévanse, ¿ah? Atrévanse. Hablen ahora o callen para siempre. Luis, ¿qué opinas tú? ¿Es bueno o es malo prohibir? La ley prohíbe. ¿Ya? Prohíbe botar basura en la carretera, botar basura en la playa, prohíbe beber alcohol en la playa, prohíbe no meterse a lugares que no están, hay lugares donde, no sé, donde son peligrosos y sale Ok. un letrero que dice no entrar o no. Ujú. Ok. Eh, la, la ley prohíbe, pero el ser humano no le gusta eso, la prohibición. Mm. Ahí está el punto. Para allá vamos. Ya. Si alguien más quiere hablar, recuerde que no lo veo, así que hable nomás, ¿eh? Meta la cuchara ahí. Sí, porque me siento sola, pues, así que yo quiero que hablen, que intervengan ahí, ¿ya? Yo busqué un estudio que no es mío, ¿ah? Que no es mío, donde se mencionan aquí varios escritores, poetas, filósofos, o sea, gente que sabe lo que dice, en relación a este tema. Lo encontré bien interesante y dice, ¿por qué lo prohibió atrae? ¿Se han fijado que cuando le prohíben algo a alguien, la mayoría de la gente dice, ay, yo quiero saber qué es? ¿Ya? Prohibir, dice, no es otra cosa que vedar, es decir, establecer un impedimento a determinada acción. Es decir, usted no puede hacer esto, usted tampoco puede hacer esto otro, usted no puede hacer aquí, usted no puede hacer allá. ¿Ok? Espérenme que se me anduvo trancando acá. Ahí va a partir. Por lo general, la reflexión frente a lo prohibido es escasa, ¿ah? Aunque algunos lo aceptan, ¿verdad?
sin más y se someten a ello. Otros se instalan en posiciones que comportan franca resistencia, pero muy pocos se detienen a pensar en lo que significa. Algunos se someten nomás, otros la resisten, pero nadie se pone a pensar en qué significa prohibir algo o por qué lo están prohibiendo. Porque en el hoy, en la juventud que vivimos hoy, los jóvenes se oponen a todo, o sea, ellos reclaman por todo. Me prohíben esto y el joven no, dice, yo lo hago nomás porque yo tengo mis derechos, ¿verdad? Entonces estamos viviendo en esos tiempos. Hay un dicho por ahí que dice fruta prohibida es más apetecida, ¿ya? En la psicología de lo prohibido, la actitud y vivencias que la persona experimenta al afrontarlo suelen hallarse a mitad de camino entre la atracción y la frustración. Es decir, me atrae lo que me están prohibiendo porque quiero saber por qué me lo prohíben, ¿ya? Porque no siempre te explican que ese es el problema. Te prohíben algo muchas veces y no te explican por qué te lo están prohibiendo. El problema radica justamente no en que te prohíban las cosas, a veces son la forma en que te imponen las prohibiciones. Ese es el problema que vamos a tratar hoy, ¿verdad? Y la frustración de no poder hacer lo que quizás quisiera hacer, pero no lo dejan, ¿verdad? Y tampoco le explican por qué no. Yo he escuchado muchas veces, yo sé que hoy generalmente no se estila, no se estila, pero antiguamente los papás le decían al hijo, no, no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque soy tu papá y yo digo que no y punto. Y en general eso no es bueno porque a los hijos no es que hay que darle explicaciones, no, hay que darle argumentos de por qué no, ¿ya? ¿Por qué no puede hacer tal o cual cosa? ¿Ok? La atracción dice que cosa de rebasar los límites y la frustración de anestesiar la voluntad, es decir, se sienten frustradas algunas personas de que no los dejen escoger. Les dicen, mi voluntad ya no existe, en realidad existe que tú me digas que no lo haga, yo tengo que someterme a eso. Y y la juventud especialmente, yo hablo de la juventud, ¿ah? Porque generalmente los adultos somos más proclives a acatar, aunque a algunos nos cuesta, me incluyo, pero en general los jóvenes son los que más se oponen a este tema de que les estén prohibiendo determinadas cosas, ¿verdad? Y que no los dejen escoger y que no los dejen usar su voluntad. ¿Ok? Toda prohibición manifiesta una cierta limitación de la voluntad, y es verdad. Y dicho sentimiento, que puede experimentarse como atracción, hace sentir la fascinación del reto que pone a prueba al yo, al mismo tiempo que lo cuestiona respecto a si podrá o no saltarse esos límites. Es decir, se le pone como un desafío. A ver, yo lo voy a hacer nomás. Mientras más me lo prohíben, más lo quiero hacer. ¿Seré capaz de hacerlo? Y los jóvenes se proponen estos desafíos de querer ellos saltarse estas barreras y a ver si son capaces y eso le hace también demostrar frente a sus pares que ellos son capaces y que nadie los manda. Porque la juventud de hoy es de esta juventud que nadie las manda, ¿verdad? Toda prohibición manifiesta una cierta limitación de la voluntad y dicho sentimiento, que puede experimentarse como atracción, hace sentir la fascinación del reto que pone a prueba el yo, al mismo tiempo que lo cuestiona respecto a si podrá o no saltarse esos límites. Por otra parte, lo prohibido es frustrante en lo que tiene de restricción. Se frustra, me restringe, ¿por qué no lo puedo probar? ¿Por qué no me explican? Si el punto aquí está cuando no hay explicaciones de por medio. Cuando simplemente la prohibición es prohibición porque sí y punto. Y no le explican a la gente por qué le están prohibiendo tal o cual cosa. ¿Ya? Aquí no estamos diciendo que prohibir es totalmente malo. Lo malo es prohibir sin argumentos. Ese es el problema, ¿ya? Constituye un contradeseo, dice. Es un obstáculo que se opone y bloquea los impulsos, que es una cierta limitación de la libertad personal. No me dejan ser, como dicen los chiquillos hoy. No me dejan ser.
me están limitando, me dicen lo que tengo que hacer. Y a los jóvenes no les gusta que les digan lo que tenga que hacer. De hecho, a nosotros tampoco nos gusta que nos digan lo que tengamos que hacer. Nosotros somos autovalentes, somos independientes y tenemos eh, dos dedos de frente para pensar en lo que hacemos y en lo que decimos, ¿verdad? Ovidio, que era un poeta, sintetiza muy bien esta peculiaridad de la condición humana y él dice: andamos siempre a la caza de lo que nos está prohibido y deseamos lo que nos niega. Porque es verdad, en la prohibición despierta aquella curiosidad, ¿verdad? Dicha generalización se ha hecho cultura cristalizada en forma de refranes populares. Y aquí hay refranes que no todos son de nuestro país, ¿verdad? Dice uno: fruta prohibida más apetecida, cosa vedada más deseada. Lo que ha de haber no se puede, es lo que más se apetece, ¿verdad? Y nosotros en Chile tenemos también nuestros propios dichos, ¿verdad? En cuanto a que lo que más se prohíbe es lo que más se quiere hacer finalmente. Lo prohibido atrae como una instancia retadora, es prácticamente un desafío. Mediante la seducción aventurera de si la persona será capaz de saltarse el impedimento, alzarse y afirmarse ante él. Comparece ante la conciencia humana como lo que está mal, lo que no hay que hacer. Es lo que no se debe rebasar, aunque se pueda, porque aquí no es que no puedas hacer, el tema es que no debes hacerlo, pero el punto está en que falta la argumentación. Eso es lo que falta, la argumentación y algo más que la argumentación, ¿ya? Algunos piensan que si lo prohibido apetece o gusta, si un vehemente deseo impele a transgredir la prohibición, es porque probablemente se pueda, pero no todo lo que se puede hacer se debe hacer. ¿Ya? Por algo lo están prohibiendo. ¿Ok? ¿Cuáles son los efectos de la prohibición? Los efectos varían mucho de una persona a otra. Todo depende de cómo se entienda la prohibición, cuál sea su fundamento y qué autoridad tenga quien la dictó. Y esto es requete importante en toda área, en toda organización. El que prohíbe algo tiene que tener un buen fundamento y un muy buen respaldo, ¿ya? Un muy buen respaldo. Alan Poe sintetiza bien la resistencia beligerante al cumplimiento en la siguiente pregunta. No tenemos, dice, una perpetua inclinación, pese a la excelencia de nuestro juicio, a violar la ley, simplemente porque comprendemos que es la ley. Eso sucede. El solo hecho que te digan que eso por ley no se puede hacer, ya te está algunas personas diciendo: ay, yo quiero violar esta ley. Tiene como algo adrenalínico hacer algo que la ley dice que no hay que hacer. Si no, vean ustedes a los conductores que manejan a veces y se pasan una luz roja y les produce cierta satisfacción hacerlo. Pero después vemos los efectos desastrosos de esas acciones, ¿verdad? Pero produce adrenalina saltarse la ley. Produce adrenalina, ¿verdad? El planteamiento anterior dice relevante, pues cuestiona si la norma que establece la prohibición respeta la autonomía de la persona. Está diciendo, en realidad, el que te prohíban algo, te están respetando a ti como ser humano, te están pasando a llevar tu voluntad, te están considerando como ser humano pensante, que puedes tomar tus propias decisiones. ¿Por qué otros te prohíben a ti si tú puedes tomar tus propias decisiones? Más o menos eso es lo que está tratando de decir acá la frase, ¿verdad? Que no te limiten en tu voluntad, tú tienes una voluntad finalmente y eres tú el que decide. ¿Ah? Se dice mucho por ahí que otros no decidan por ti.
Tú tienes voluntad, tienes inteligencia, decide por ti mismo. ¿Ok? Entonces es un tema de también de ver un poquito el amor propio, el saber que somos inteligentes, el que tenemos neuronas que Dios nos dio para que nosotros tomemos nuestras propias decisiones también. En el fondo, dice, asistimos al viejo diálogo que siempre se ha dado en la intimidad de todos nosotros los seres humanos entre la ley y la conciencia juzgadora personal. Todos los seres humanos tenemos una conciencia que nos está diciendo ahí como, ¿se han fijado en esos dibujos animados? Que está el chiquitito blanco por un lado y el chiquitito negro por el otro, que el blanco le dice, haz lo bueno, y el malo le dice, no, haz lo malo, y ahí está la lucha. Está como ejemplificando la conciencia del ser humano. ¿Ya? Entonces, eso es un tema que es bien complejo, pero que se da, ¿verdad? En los cristianos tenemos algo más que la conciencia que vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Este es un estudio que no es cristiano, pero que es bien importante. Yo lo tomé porque me gustó mucho, porque es de gente preparada. Cualquier norma, dice, o prohibición, en tanto dictada por otro, es ajena a la propia conciencia, es decir, si la dictó otro, no tiene que ver conmigo. Está en la mente de él, está en la conciencia de él, no en la mía. Si a él le molesta que esto lo haga, pero ¿por qué me lo prohíbe a mí? Eso es lo que estoy hablando secularmente, no en el mundo cristiano. Todo esto no tiene que ver con el mundo cristiano, tiene que ver con un análisis sociológico y filosófico del tema, ¿ya? Que lo encontré muy bueno. No obstante, dice, si la norma se obedece porque la conciencia ha juzgado sobre ella y la ha hecho suya, entonces no resulta extraña ni impuesta porque se apropió de ella. ¿Ya? La hizo propia. Por lo tanto, ya no la siente impuesta. La aceptó y ya la hizo de él o de ella, ¿verdad? ¿Qué hay que tener cuáles son las cualidades o los atributos o el respaldo que hay que tener para prohibir? Es conveniente, dice, que la persona o institución que efectúa una prohibición satisfaga mínimas condiciones. Esto facilita el encuentro entre la ley y la conciencia y la predispone a un juicio mucho más recto y riguroso porque está libre de prejuicio. Hay que tener respaldo. Yo no puedo prohibirle a otro que haga lo que yo hago. No tenemos que ser como los fariseos. Jesús, ¿qué decía de ellos? Les decía a la gente, hagan lo que los fariseos dicen, pero no hagan lo que los fariseos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. ¿Ya? Nosotros no tenemos que ser así, ¿ya? No tenemos que ser así. Primero tenemos que tener autoridad moral. Es necesario que disponga de un ejemplo admirado, que dé confianza a los demás. Aquello en lo que se confía empuja o arrastra la acción. Cuando uno es confiable, cuando uno da el ejemplo, la gente lo sigue, ¿verdad? Lo sigue y le cree. Y como le cree, lo sigue y le obedece. De aquí el consejo de Ortega y Gasset, ¿no es cierto? Que dice, ser emperador de sí mismo es la primera condición para imperar a los demás. Yo lo encontré muy bueno. Es decir, cuando tú seas capaz de dominarte a ti mismo y de imponerte a ti mismo prohibiciones, límites, vas a ser capaz de poder imponérselo o de poder pedírselo al resto, ¿ok? Hay que tener fundamento también. Lo prohibido debe ser justo y ordenarse a partir del mayor bien para todos. No es algo caprichoso, ¿verdad? En este sentido, el legislador es el primer servidor del bien común.
¿ya? De eso depende su legitimidad y de la prohibición que decrete. De acuerdo con Ramiro de Maeztu, la crisis del humanismo, él escribió La crisis del humanismo, las autoridades son legítimas cuando sirven al bien y cesan de serlo al cesar de servirlo. ¿Ok? Entonces, debe ser bien fundamentado. No por capricho, no porque se le ocurrió a la persona. Debe tener un buen fundamento que tenga que ver con el bienestar de la comunidad, cualquiera sea esta, cualquiera sea esta. ¿Ok? Debe tener sometimiento. El legislador es el primero que ha de someterse a la prohibición. Si alguien prohíbe pasar en rojo, él o ella que está prohibiendo pasar en rojo, no puede pasar en rojo porque tiene que dar el ejemplo, ¿verdad? Este comportamiento tiene la fuerza de la ejemplaridad y robustece la coherencia del legislador y la consistencia de la ley, a la vez que arrastra y da nuevo vigor a quienes han de someterse a lo prohibido. ¿Por qué? Porque está dando el ejemplo. Y el que da el ejemplo, la gente lo sigue. ¿Ok? Cuando se respetan las condiciones anteriores, no se debilita el yo de quienes obedecen, sino que incrementa su densidad. ¿Por qué? Porque las justas prohibiciones y su seguimiento constituyen un relevante factor a favor del crecimiento y la madurez personal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la persona entiende que si el legislador o la persona que hace la prohibición la hizo con un fundamento que tiene que ver con protección principalmente, y él mismo lo hace, está entendiendo que él también lo tiene que hacer, y eso, más que una prohibición, es como un favor que le está haciendo. Le está diciendo, no vayas, no te metas ahí porque te va a hacer mal. ¿Ya? Y eso finalmente es tomado como una madurez, como madurez. ¿Ok? Saltarse lo prohibido, me gustó mucho esta frase. Saltarse lo prohibido no libera, esclaviza, esclaviza. Tal vez por eso se ha dicho que mejor es la obediencia que las víctimas, ¿verdad? O sea, es mejor prevenir que curar, diríamos en chileno, ¿ya? Es mejor prevenir que lamentarse. Oponerse y resistir a lo prohibido cuando es justo es renunciar al bien que lleva implícito esta prohibición. Porque esta prohibición conlleva, cuando es justa, el bien del resto. ¿Ok? ¿Hay prohibiciones injustas? Claro que las hay. ¿Hay prohibiciones caprichosas? Claro que las hay. Pero aquí estamos hablando de una prohibición justa, que lleva el bien de los demás. Es una afirmación autodestructora por cuanto supone optar, aunque sea de una manera indirecta, implícita y no muy consciente, por un cierto mal, y renunciar al bien que da sentido a la prohibición. O sea, la persona que se salta esto va a tener culpabilidad y se va a sentir esclavo. ¿Por qué? Porque si la prohibición es buena y le quiere librar de algo peor, obviamente que si cae ahí va a ser esclavo de las consecuencias de haberse saltado esa prohibición. ¿Ok? La libre obediencia, esto es libre, excepto cuando somos ciudadanos de un Estado, ¿verdad? Y siempre y cuando no comprometa nuestra fe. La obediencia es la actitud consecuente respecto de las justas prohibiciones. Por ello conviene esclarecer la relación existente entre ambas. No todos los que obedecen restringen su libertad. Por el contrario, son muchos los que por saltarse lo prohibido debilitan su libertad. Ellos creen que por hacer lo que ellos quieran son más libres y finalmente son más esclavos. Son más esclavos que otros, ¿ya? Los chiquillos
voy a decirlo así con mucho respeto, pero los cabros que son medio así flightecitos, dicen hay que ser vivo, o vivo, dicen ellos. Hay que ser vivo, 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 hermano, hay que ser vivo. Pero no, eso los hace esclavos porque viven huyendo, viven arrancando, no duermen tranquilos porque hacen lo malo, ¿verdad? La obediencia, dice acá, no se opone a la honra ni a la dignidad, porque no es un sucedáneo de la servidumbre por ningún motivo, sino del querer libre y racional, porque la obediencia por un bien común nunca va a ser servidumbre. Por el contrario, va a ser libertad absoluta y total, y va a ser beneficio para todo el que lo hace. Beneficio para todo el que lo hace. Y el que no lo hace, se esclaviza ¿de qué? De las consecuencias de sus propios actos. Si alguien quiere interrumpir, por favor, hágalo, que no los veo a todos. No me levanten la mano, nada, porque no los puedo ver, ¿ya? Placer o felicidad. Mire, para entender mejor lo prohibido es conveniente distinguir entre el placer y la felicidad, el deseo y el querer de la voluntad. En la actualidad son muchos los que siguen a Aristipo, que es un filósofo, para quien solo el placer era el bien por ser un fin en sí mismo. Imagínense ustedes. Pero una cosa es el placer, sobre todo el sensible, y otra, la felicidad. Una cosa son los deseos y otra, la acción de querer. Los deseos son multiformes, incesantes, versátiles y la mayoría insatisfechos. Porque dígame usted, cumplimos un deseo y enseguida tenemos otro. Dígame que no es verdad. Cumplimos un deseo y ya tenemos otro en mente. Si es que no tenemos a la dos, tres a la vez, se nos cumple otro y nos va quedando los que siguen, ¿verdad? El querer de la voluntad exige el conocimiento del fin, que es la inteligencia. O sea, esto es inteligencia. Lo que quiere la voluntad es el bien. Lo que anhela el deseo solo es el placer. ¿Cuánto dura el placer? Puede ser segundos. El bien es la verdad que la inteligencia presenta a la voluntad. La verdad de la inteligencia es el bien de la voluntad. Porque cuando nosotros voluntariamente escogemos lo bueno o la prohibición justa para beneficio de la comunidad, obviamente que estamos atrayendo el bien a nuestras vidas, ¿verdad? El bien de la verdad remite a la verdad del bien. Cuando verdad y bien no coinciden en la persona, es ahí cuando surgen los conflictos. Cuando hay identidad entre ellos, emerge la felicidad. Tenemos que tener ambos. Tenemos que tener verdad, tenemos que ser verdaderos, tenemos que tener el bien y tenemos que buscar, por sobre todas las cosas, el bien comunitario. Porque como cristianos nosotros somos una comunidad de fe, ¿verdad? Eso supone admitir la presencia del bien y del mal y la capacidad de distinguirlos entre sí. Sin esto no podría hablarse de lo justo de lo injusto. Si no hubiera bien, ¿para qué serviría la verdad? ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad, pues, ¿verdad? Pero si no hubiera verdad, ¿qué utilidad tendría calificar de bueno o de malo? Ninguna, ninguna. Platón distinguió entre placer y felicidad y negó que consistiera en la suma de algunos placeres particulares. Para Platón, la felicidad está relacionada con la virtud. Dice, los felices son felices por la posesión de la justicia y de la temperancia, y los infelices, infelices por la posesión de la maldad. Yo le encontré harto sentido a esta frase, porque la maldad nunca va a traer felicidad, hermano. Hacer lo malo siempre nos va a traer amargura,
tristeza y malas consecuencias. Los felices son los que poseen bondad y belleza. Además, para Aristóteles la felicidad es una determinada actividad del alma desarrollada conforme a la virtud. Mire usted, la conciencia bien formada es la que juzga con rectitud lo que está bien o mal. Y nosotros tenemos una conciencia que está dirigida, ¿no es cierto?, no por nosotros mismos. Esta peculiaridad es una característica de la hechura humana. Seguir la voz de la propia conciencia es atenerse a la verdad de nuestro ser. Y nuestra conciencia la guía a nuestro Dios. Tenemos que seguir, tenemos que escuchar a Dios, tenemos que escuchar esa voz del Espíritu de Dios que nos está hablando a nuestra conciencia constantemente. Hay muchas personas que libremente obedecen y asumen las justas prohibiciones y lo hacen por la sencilla razón que quieren hacerlo. Conducirse así les ayuda a madurar, a ser más ellas, a incrementar su libertad y a aceptarse como son. Ser felices y estar en paz. He aquí un comportamiento paradigmático desde el cual afrontar la aceptación psicológica de lo prohibido, de manera que haga más humana y plena a la persona que así se conduce, ¿ok? Pero, ¿qué nos dice la Escritura al respecto? ¿Qué nos habla al respecto? ¿Ok? Mire, ¿qué nos dice aquí Timoteo? Pablo le habla a Timoteo y le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver este texto con las prohibiciones? Ya verán que sí tiene que ver. Mire, las prohibiciones solo despiertan el deseo de saber qué es aquello que le prohíben. Dígame que si algo le prohíben, uno por un lado le teme y por otro lado llama la atención. ¿Por qué me prohíben leer esta revista? No hablemos de una puerta, porque si me prohíben entrar a un lugar, a mí me da susto también y digo, no voy a entrar porque algo me puede pasar. Pero hay otras prohibiciones, como no lean esta revista, no vean esta película, no vean esta serie, no se junten con esa persona tal vez. Y nosotros queremos por curiosidad saber por qué nos están prohibiendo, porque el problema está no en prohibir, el problema está en prohibir sin argumentos y sin ejemplos. Ese es el problema. Porque las prohibiciones, más que alejar a la gente de aquello que le está prohibido, despierta la curiosidad por conocer aquello que le está vedado. ¿Por qué me lo prohíben? Yo quiero saber qué es. ¿Ok? El sistema en el cual nosotros estamos insertos nos impone esto o aquello. Nosotros tenemos un sistema que nos impone cosas. Y todos sabemos que es así. Nos impone esto, nos impone aquello, ¿verdad? La televisión muchas veces nos obliga, cuando no tenemos plata para cable, tenemos que ver los canales nacionales y a veces todos los programas son malos. Si queremos ver un poco de tele o la apagamos nomás, porque nos obligan a ver lo que ellos quieren que veamos y son programas a veces muy desagradables. Te obligan a enterarse de noticias que ellos quieren porque no siempre te cuentan las cosas como son, ¿verdad? Te imponen y te cuentan las noticias como ellos quieren contarlas. A veces no con verdad, con mucho morbo. Lo vimos en los últimos incendios. También lo vemos en la Teletón, hermano, que es una gran obra. La Teletón es una gran obra. Pero lamentablemente hay mucho morbo, porque si no muestran las tragedias de la gente no da. Esa es la verdad. Y hay morbo, ¿verdad? La moda, especialmente para la juventud, esto, te impone, dice, vestirte de tal o cual manera, usando tal o cual color, o tal accesorio, o tal peinado, so pena ese de quedar como tonto frente a tu amigo. Esto pasa más comúnmente en la juventud y en la gente de la farándula, de la televisión, que tiene que estar a la moda, que tiene que pobre, que si en un matrimonio tiene el mismo vestido que otra persona, es para ellos la muerte. Es lo peor que les puede pasar, ¿ok? Podemos entonces seguir, dice, enumerando una y otra las
prohibiciones y las obligaciones a las cuales este sistema, este mundo, nos somete a nosotros. Por esa razón, hermanos, que a veces los jóvenes y adultos que llegan a la iglesia vienen en busca de algo diferente y se encuentran con las mismas reglas que rigen el mundo secular. Porque muchas veces, hermanos, la iglesia, antes que la Biblia, empiezan a prohibirle esto, y la gente queda tan, yo lo sé por experiencia, me han contado. Mucha gente se va, especialmente jóvenes, porque lo primero que le hablan es de las prohibiciones. Tú no puedes tomar, no puedes fumar, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Y después le hablan de Dios, después le hablan de la Biblia. Entonces ¿sabe lo que hacen? No van más. No van más, ¿verdad? Entonces, frente a esto, ¿qué deberíamos nosotros de hacer? Porque es cierto, hay cosas que el cristiano no puede hacer y nosotros, a los nuevos, les tenemos que enseñar lo que no deben hacer, lo que está mal que hagan, nosotros tenemos que hacerlo. Pero, ¿cómo hacerlo? Ese es el punto, ¿cómo hacerlo? Que lo que nos dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y vamos a ir desglosando un poco esto. ¿Qué es lo que es fiel primeramente? La RAE lo define así: uno que guarda la fe, uno que es constante y alguien que no defrauda en la confianza depositada en él. También tiene la acepción de exacto y conforme a la verdad. Dios quiere que nosotros seamos este tipo de personas, fieles, confiables, ¿verdad? Que la gente pueda confiar en nosotros. Ese tipo de personas son las que Dios quiere para enseñarle a otros. Ojo, todos podemos enseñar, pero tenemos que cumplir ciertos requisitos. Para enseñar también a otros, primero entonces tenemos que ser fiel, ¿verdad? El creyente entonces primeramente debe ser una persona fiel. Esto quiere decir que viva de acuerdo a la palabra de Dios. El hombre entonces de Dios debe ser fiel e irreprensible. En 1 Timoteo nos habla de eso, para que su vida sea considerada como un ejemplo digno de imitar. Si usted le dice a una persona que algo no lo haga porque es malo y usted tiene un buen testimonio, le aseguro que esa persona le va a hacer caso. ¿Sabe por qué? Porque lo ve en usted. Mi hermana Mercedes me parece que anda buscando la cita ahí. 1 Timoteo 3:2, si alguien la tiene. Hermana Mercedes, ¿la tiene? Si alguien la tiene, la 1 Timoteo 3:2. Me gustaría que alguien me la leyera. Amén. Amén, hermana Mercedes. 3:6, ¿cierto? 1 Timoteo 3:2. 3:2. Dice así: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Amén. Debe ser entonces irreprensible. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie tenga que sacarle los trapitos al sol, como se dice. Que nadie tenga nada que decir de él, ¿ok? Debe ser una persona en el cual se pueda confiar y que su carácter sea equilibrado y sea maduro. En segundo lugar, la palabra del texto nos dice que debe ser idóneo. Y la RAE lo define así: como adecuado y apropiado para algo. Tenemos que ser idóneos, tenemos que ser adecuados y apropiados para realizar determinada función. Tengamos claro, hermano, en la iglesia no todos son predicadores, no todos son maestros, no todos serán misioneros. Cada cual tiene que buscar su sitial, porque no todos somos apropiados para todos los puntos, para todas las funciones, por algo somos un cuerpo, ¿verdad? Entonces, el cristiano debe ser una persona que esté preparada tanto intelectual como espiritualmente para llevar adelante a los creyentes hacia la santidad y la madurez en Cristo Jesús. ¿Bebé? ¿Se puede entonces decirle a la gente lo que no debe hacer? Sí se puede,
pero con este estilo de vida, ¿ok? Con este estilo de vida. También debe ser idóneo en saber cuál es la voluntad de Dios para el recién llegado. Porque no podemos pedirle al recién llegado que haga lo mismo que uno que lleva 20 años, ¿verdad? Debe conocer esta persona las doctrinas elementales de la Escritura. Y lo más importante, vivir la palabra de Dios día a día en su vida, para tener autoridad moral, para decirle a la gente las cosas que no debe hacer, ¿verdad? ¿Estamos preparados para eso? Es la pregunta. ¿Estamos preparados para eso? Quizá ese es el problema, que el cristiano no estudie la palabra y luego comienza a imponer de manera desproporcionada y sin ninguna delicadeza sus propias reglas antes que las de Dios, esclavizando a las personas en vez de encaminarlas a la libertad de Cristo. Porque ¿qué dice Cristo? Porque a libertad yo os he llamado. El Señor dice, yo a libertad los he llamado. Pero hay congregaciones, hermanos, que a la gente se les prohíbe cosas que no están en la Escritura. Cosas que no son bíblicas. Y cosas que solamente están en la mente del pastor o del líder a cargo. Y se le prohíben cosas que a la gente, en vez de dejarlas libres, las hacen más esclavas todavía. ¿Verdad? En tercer lugar, el cristiano, según el texto que leímos, debe de enseñar. Y la RAE dice que enseñar lo define como instruir, con reglas o con preceptos. Entonces, el creyente debe enseñar y no imponer reglas y preceptos. Es decir, el creyente debe demostrarle a la gente lo que está bien y lo que está mal, pero no imponérselo así como... Yo me acuerdo todavía un hermano que una vez me dijo, ¿sabes por qué no voy a la iglesia? Porque cuando llegué a la iglesia, dijo, me dieron en la cabeza con un libro, me dijo, él me lo dijo de manera figurada, por supuesto, con un libro de prohibiciones, me hicieron ¡pa! Me pegaron con puras prohibiciones. Nunca vi la Biblia, me dijo. Nunca me hablaron de la Escritura. Pero vamos con prohibiciones, que esto no, que esto no, que esto no, aunque tengan la razón, pero tenemos que hacer las cosas con cuidado, con precaución, con ejemplo, ¿verdad? Una buena manera entonces de enseñarle a la gente lo que no debe hacer es mostrarle los beneficios de abstenerse de hacer lo malo. Esa es una buena manera. Y ejemplarizándolo con su propia vivencia. Es decir, viste, yo no hago esto, no tomo, entonces me alcanza la plata para todo el mes. Y tú como tomas, pues, te gastáis tu platita en el vino, pues. Por eso te falta para el fin de mes. Entonces, en vez de decirle, mira, no toméis más eso, aunque sabemos que es malo tomar, pero decírselo de otra manera. Te estás gastando la platita en vino y te falta para el fin de mes, te falta para el almuerzo, te falta para la comida. Viste, como yo no tomo, a mí me alcanza para el fin de mes. Llego al fin de mes. ¿Ve? Es importante, hay que saber hacerlo. Como decía Gary Medel, hay que tener chispeza. Chispeza. El creyente entonces debe convencer a los demás mediante argumentos bíblicos y testimonio de lo que es bueno y de lo que es malo. Entonces la pregunta es, ¿estamos siendo consecuentes nosotros? Lo que prohibimos nosotros lo estamos haciendo, ¿verdad? Es importante eso. Es importante ser consecuente, que lo que hay en nuestro corazón salga de nuestra boca. ¿O qué hay en nuestro corazón? ¿Verdad? Una pregunta que me hago diariamente, ¿verdad? Debemos guiar con amor y buen testimonio a todo aquel que viene en busca de la salvación y una nueva vida. ¿Qué dice 2 de Timoteo? Tú pues, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús, ¿verdad? Cristo siempre enseñó a las multitudes con misericordia. Cristo fue duro con los fariseos. Cristo fue duro con los cristianos de la época, por decirlo de alguna manera. Pero con los inconversos, Cristo actuó con mucha misericordia.
Nunca los enfrentó duramente. Actuó con ellos con misericordia y con sabiduría, pero sobre todo con respeto por la voluntad de las personas. Dios es el primer caballero. No le va a imponer a la fuerza nada a nadie. Él propone y a veces nosotros imponemos. Y eso es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Jesús jamás impuso su verdad, aunque Él era la verdad, mediante el terror o la imposición. Siempre mostró los dos caminos y le dejó al hombre la libertad de escoger cuál seguir, haciéndolos responsables de sus propias decisiones. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Mostrarle a las personas los dos caminos y hacerlos responsables a ellos. Que ellos escojan. Nosotros ya cumplimos la misión. Mostrarles el evangelio. Ellos tienen que tomar una decisión porque son personas pensantes. Tienen que tomar una decisión, ¿verdad? ¿Y qué dirá el apóstol Pedro? Como libres, dice, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino lo bueno. Esa es la libertad que tenemos nosotros los cristianos. ¿Una libertad para qué? Para hacer lo bueno, no libertinaje, sino que libertad para hacer lo bueno. Entonces el amor de Dios hará que te margine o que la gente se margine de este sistema y sin necesidad de andar prohibiendo tanto, la gente hará lo bueno a los ojos del Señor, sin que tengamos que andarle dando duro, 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 duro. Si nosotros le mostramos los beneficios de la obediencia, la gente va a querer ser como nosotros, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra del Señor? Seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, hermanos, seamos sabios. Es cierto que tenemos que decirle a la gente las cosas como son. Es cierto que tenemos que decir la verdad, pero tenemos que decirla con sabiduría, con amor, con misericordia, con inteligencia. Y si nosotros no somos los primeros en cumplir la palabra, mejor nos quedamos callados y oremos. Oremos que Dios nos ayude a ser mejores para que cuando abramos la boca sea de bendición para los demás y las personas nos hagan caso, ¿verdad? Y le hagan caso a la Escritura. Así que, hermano, espero que esta reflexión haya sido de bendición para ustedes. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna acotación, la puede hacer en este minuto. Tiene 2 minutitos de tiempo aún para hacerla. Pueden abrir sus micrófonos y la pueden hacer. Van a Mercedes. No, siempre es bueno, nunca el Señor nos va a hablar con nada. Su palabra nunca va a volver vacía. Y Amén. me encantó, muy interesante. Y de repente se hace un recordatorio que es enseñar, no es imponer. Entonces, que el Señor me ayude a mí porque yo meditaba y de repente yo soy como que impongo algo, como que imponer. Entonces, realmente, bueno, uno reflexiona siempre, por eso le digo que nunca su palabra, aunque sea una enseñanza, como decía delante usted, que no era una enseñanza bíblica, pero no, igual en la vida cotidiana de uno, no, súper. Así que gracias, hermana, de verdad, muchas gracias, Señora, siga bendiciendo. Todos los temas son importantes. Dios le bendiga, hermana Mercedes. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Alguna acotación o algún reclamo, por favor? No. Solo Luis. decir que el tema es interesante, pero es complejo porque vivimos un tiempo Complejo. donde cada uno quiere hacer lo que quiere hacer. Es verdad. Por ejemplo, un ejemplo más, tú a veces pones lo de los animalitos en el Facebook. Sí. ¿Cómo le explicas a alguien que no ama a los animales que tiene que igual respetarlos? ¿Cómo le explicamos a los jóvenes que la basura no se bota en la calle, que las botellas no se dejan en la playa? Porque cuando tú les dices eso, no importan los argumentos, te echan la niña, ¿no? Claro, es que yo hice primero este análisis que encontré que no es cristiano,
pero luego yo lo traje a la vida cristiana. Entonces, Claro, entre los cristianos es más fácil. Yo no estoy hablando, el mundo es el claro, mundo, pero aquí claro, estamos abocándonos al mundo cristiano. Es decir, el mejor ejemplo es hacerlo nosotros. Y los jóvenes claro. cristianos y la gente cristiana que llega a la iglesia, cuando vea que nosotros lo hacemos, ellos también lo van a querer hacer. Ahora, no toda la gente va a tener el amor por los animales que uno tiene, pero sí la gente aprende a respetar. ¿Ah? Pero estoy hablando de la gente de la iglesia. La gente del mundo se tiene que convertir. No hablo de la gente del mundo yo. Claro. Hablo de nosotros los Pero cristianos, en cómo general uno quiere recibimos a los vivir de la... en una comunidad Sí, sana, sin es problemas, verdad. uno no quiere que el vecino meta bulla esta tarde. Mm, eh, y en la iglesia es lo mismo, sí, es lo finalmente mismo. la diferencia es que uno tiene a Cristo, Es pero los que verdad. son nuevos no sabían hasta dónde tienen a Cristo o cuánto respetan al Señor. ¿Verdad? La madurez que tengan, claro. Claro, La madurez que entonces, tengan para vivir tranquilo con su conciencia, sabiendo que lo que están haciendo está bien hecho, de acuerdo a la entonces escritura, ¿verdad? yo creo que Sí, uno no debe dejar de decir lo que ha visto y oído. Uno tiene que amén. siempre decirlo. Bueno, va a Exactamente. haber gente que Hay lo va a que recibir decirlo. y hay otra que no lo recibe. Porque a veces preferimos callar, dicen, ¿para qué nos vamos a meter en problemas? No, Pero yo no, creo que hay no que hay que decirlo. callar, hay que decir, pero hay que saber decirlo. Ese es el Claro, punto. hay que saber Hay decirlo. que saber hacerlo, pero no callar de Pero ninguna no nos manera. callemos, por No nos favor, callaremos y no nos porque callarán. el mundo no mejora si nos quedamos callados. Exactamente, de ninguna manera. Hay que hablar. Pero también es cierto lo que dice el hermano Luis. ¿Cómo hacerlo que los demás que no conocen al Señor hacerlo? Yo creo que con otro ejemplo. Con otro Porque, ejemplo nomás. claro, porque si él no lo hizo, lo hago yo. Por ejemplo, Amén. botar basura, los papeles, qué sé yo. Oye, no lo hago yo. Y más de alguien me va a ver que no lo hago. Y Amén. me acordaba de mi hermana menor, cuando íbamos a Tongoy, cerca de la playa ella vive, entonces cuando la gente sale de la playa dejan, como se decía el hermano, las botellas, hasta pañales desechables. Y Sí, sabe que ella, a pesar que ella se levantaba temprano con una bolsa y guantes, iba a recoger toda la a basura, hermano. limpiar. A limpiar, sabe que yo realmente la admiraba porque no es poco. Y eso que había basurero, no era que no había basurero, había basurero. Así que andaba con una bolsita, mi chica, ella, y echaba la basura. Y ella decía misma, ¿qué les cuesta de caminar un poco y echar allá? No lo hacían. Entonces ella lo hacía, pues, pero yo Ella lo ahora que, hacía. claro, ahora que voy, Entonces, eso le da a ella autoridad para decirle a los demás, por favor, bota la basura aquí, porque ella lo hacía, le da autoridad. claro, bueno, yo lo pongo el ejemplo eso, pero en otras Muy cosas, bueno, ¿cierto? buenísimo. Si es Ujú, lo que me parece, hagámoslo nosotros nomás, pues. muy Y bueno. alguien nos mirará nos imitará, ¿cierto? Porque a lo Sí, mejor a las po. personas se les ocurre, por ejemplo, de ir a la playa con una bolsita. Amén. Eh, Marcamos la diferencia. claro, echamos toda la bolsita, todo, dejamos limpiecito alrededor. Si lo otro dejó todo tirado, pucha, qué pena, pero nosotros no. Entonces, Amén. en toda cosa, por eso que no tan solo es bíblicamente, por así decirlo, porque la Biblia no dice que usted no bote la basura en la calle, no dice nada de eso, pero es la enseñanza que usted decía hoy día, es importante, porque si yo no lo hago, o por ejemplo, si total él no lo hace, yo tampoco lo hago. Pero si nadie lo hace, no, eso nosotros no tendríamos que ser así. Tenemos que Amén. reflexionar a lo que usted decía, hacerlo, si él no lo hace, lo hago yo. Nosotros lo hacemos. Amén. Amén. Gracias, hermana Mercedes. Gracias, hermano. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por estar en esta clase.